en Bueno, chicos, ¿se escuchan bien? Tommy. Buenas, buenas, ¿se escucha?
Hola Fede, ¿cómo andás? Ah, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, yo te escucho. Perfecto, dame un segundo nomás. Ujú. Perdón que entré un par de minutos tarde, ya 10 minutos. Me descargó una actualización de para Zoom, que aparentemente lo creé yo en mi máquina, y, y Zoom no, como que no detectaba en ningún momento que yo estaba, que estaba conectado y me tiraba error de conexión absolutamente todo el tiempo. Así que no me podía conectar. Sí, a mí antes de abrir la clase también me apareció un cartelito como que había una actualización. Claro, a mí me apareció el cartelito, pero aparte del cartelito me apareció, me quedó not running, reinicié la Mac, todo y no quería trabajar el muchacho. No había caso. Ahora que voy a cerrar el mail. Buenas a todos. Andan por ahí. Un segundo, configuramos esto. No sé por qué no me está. Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás, Silvana? Muy bien. Me alegro. Hace unos días tuve una demo de MicroStrategy y les Ah, contaba mira. que sos mi profe ¿Con y Joaquín bueno, puede decían ser? que te iban a dar un plus porque le haces propaganda y no sé qué. ¿Con Joaquín puede ser? Sí, con Joaquín. Hablé en la clase que viene, que es la clase, no me acuerdo si es la que viene, creo que es la, sí, el miércoles, que es la clase práctica, vienen la gente de Micro, viene Joaco, a hacer una demo del producto de Micro, y de hecho la idea es que sea una demo práctica, que ustedes puedan armar ellos. Normalmente yo lo hice el ejercicio con ellos una vez, y está bastante piola con un par de set de datos que ellos dan, armar por lo menos un reporte, armar una hypercard, etcétera. Y justo hoy hablé con él y me dice, sí, estuve con una persona que está cursando con vos. Mirá vos qué casualidad. Lo que pasa que nuestro profe anterior, Ariel Torres, nos Sí, recomendó y nos dio un pequeño curso para que hagamos unos ejercicios. Y yo me quise descargar la versión desktop y cuando puse mi mail me contactó alguien y me dijo, ¿querés una demo? Y bueno, claro, es que normalmente Micro, creo que tienen eso, porque me ha pasado varias veces de gente de Tata que entra a la página de MicroStrategy a buscar información, y de repente me habla Damián, que es el responsable nuestro, y me dice, che, me está llegando que alguien quiere una demo de Tata, o sea, esto es serio. Y sí, es por eso, básicamente, es porque cuando entras a loguearte, lo primero que te pregunta es, ¿querés que te demos una demo? Y la mayoría de gente pone, ni lo lee y pone el check y te llaman al toque. y como es, y bueno, me dieron una demo de una hora, algo parecido a lo que había visto, y en esa conversación surge que ellos atienden el gobierno de Córdoba en el tema de datos abiertos, y yo Mirá, trabajo en el gobierno de acá, de la ciudad donde vivo, así que claro. mañana me da una demo otra persona para datos que tienen que ver con gobierno, así que voy a ver otro aspecto que no tiene que ver con lo que vos nos estás enseñando, así que bueno, me viene bien la herramienta, así que estoy agradecida. Bien.
Copado. Sí, Micro, a ver, la herramienta es muy buena, es una herramienta muy completa. Yo hoy justo hablaba con los chicos de mi equipo. Hay uno de los documentos que yo les dejé en los anexos que les mandan de material de las clases, les dejé que es sobre el informe que hace Gartner todos los años, ¿sí? de plataformas de Business Intelligence. Y el que dejé habla un par de cosas de Micro, y justo hoy hablábamos de un par de cosas de Tableau también, que en el caso de que no me escuchen los de Micro, pero en el caso hay un par de cosas de las cuales a un par de años de acá creo que ahí se puede posicionar muy bien también Tableau, pero sí, Micro tiene un producto muy ameno. Así como te digo eso, te digo que es un producto caro, de hecho Gartner mismo, dentro de las desventajas de MicroStrategy, una de las cosas que dice es el precio. Y no tanto el precio a total compañía, el precio de entrada, porque vos lo comparan quizás con Power BI, que vos puedes contratar una licencia comprándola con tu tarjeta de crédito. Bueno, eso en Micro no lo puedes hacer, no puedes comprar una licencia. Tenés que hacer un contrato con MicroStrategy. Puedes hacer un contrato por 5 licencias si querés, pero tenés que hacer un contrato con un comercial, etcétera, etcétera. Sí, sí, me lo estuvieron explicando y lo que parece interesante es que no te dejan solo, porque las demás opciones, como Power BI, que también la conozco, vos sos solo, estás solo ahí. Bueno, Y acá pareciera que te cobran, pero vos no estás solo. O sea, me sentí acompañada, yo hace muchos años que laburo, y nunca nadie me había dado soporte con esta calidad de trabajo y de pregunta y de respuesta. Así que bueno, estoy agradecida no, te y me digo, dicen, yo no me acordaba tu nombre, me acordaba que eras de Tata, no me salía tu nombre en ese momento, y me dice, uy, le vamos a dar una comisión porque nos hace fama. nos reímos mucho porque nosotros, lo que yo siempre les pido a los de Micro, porque a mí me gusta hacerlo, y gracias a Dios nos dan lugar es que me hagan reuniones con pares míos de otras empresas. Hoy estuvimos charlando con la gente de Santander, de España, para poder tener un ida y vuelta con pares míos de otras empresas. Y nos reímos siempre porque terminan diciendo, che, al final ustedes que son clientes saben más MicroStrategy que nosotros y venden mejor MicroStrategy que nosotros. Así como digo, es un productazo, hay muchas cosas que me parece que tiene por mejorar. Sí, lo que es real es el tema del soporte. Yo si hay una cosa que a MicroStrategy no puedo ponerle ni una coma, es el soporte, no solo de los comerciales, que normalmente un comercial te da una mano porque es el que es primera intención en vender, sino de los tickets. O sea, abrís un ticket por soporte y no me ha pasado que no me han respondido en el día. El nivel de soporte que tenés y de apertura de toda la empresa es muy grande. Nosotros hemos llegado a charlar con, no sé, estábamos armando un documento muy complejo y tuve una reunión con el líder del producto documento marketing a nivel internacional. Entonces, la verdad que en lo que es... en lo que es no dejarte sola en el camino, yo creo que eso sí es de los mejorcitos que hay. Más que nada por la presencia que tiene en Latinoamérica, ¿viste? Tableau no tiene mucha presencia, tiene partners, pero no tiene oficina de ellos. Microsoft sí, obviamente tiene oficinas de Microsoft, pero en lo que tiene que ver con el soporte, yo creo que es de los mejorcitos que hay, pero por lejos. Está buenísimo. Me alegro que bueno, gracias. Bueno, ya son casi 20 en una pantalla. A priori, ¿se escucha bien? Después alguien confírmeme si se escucha bien. Si no, voy a probar acá. Ana Lucía Rodríguez. Tengo una pregunta. Yo tengo Mac y Chromebook. Y en ninguna puedo usar MicroStrategy. Tuve problemas con Tableau o Power BI. Estas dos computadoras que estoy usando. Las tareas de estudio de Google. Tengo. Gracias por lo del audio y te respondo de paso la pregunta. Es raro, a ver, MicroStrategy Desktop corre Mac, yo lo tengo, lo borré ahora hace un par de días porque no lo estoy usando, pero corre MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Workstation, corren los dos, porque los uso. Es raro que no corra en Mac. Power BI, sabes que es algo que me extrañó, pero enormemente, que no tiene versión desktop para Mac. No tiene. Pero tengo entendido que la versión de Windows funciona. La versión de Mac no tiene, y la de Windows obviamente nunca la usé porque no tengo Windows. Pero
funcionar en Mac. Hagamos algo. Mirá, si te parece, el miércoles, que es lo que le comentaba, de paso ya arranco diciendo eso, el miércoles la clase práctica vamos a tener, va a venir la gente de MicroStrategy, y vamos a hacer una clase práctica, van a hacer una mini teoría de introducción, y una clase práctica, la idea es que sea un taller práctico, no que sea un evento de venta de MicroStrategy, sino que sea algo práctico donde puedan ver una de las opciones de herramientas que vimos, que es una herramienta que trabaja con atributos e indicadores, ¿sí? No trabaja con sets de datos, no trabaja directo a la fuente, trabaja con, es la tercera, que es la que trabaja con atributos e indicadores. Le podés preguntar a ellos en vivo, porque yo creo que no, va a venir Joaco, los chicos la verdad que tienen la mejor onda, y yo creo que si tenés algún problema, Joaco te lo, como cualquier potencial cliente, te lo va a solucionar en nada. Así que yo creo que lo mejor es eso, así que si te parece. Bien, arrancamos, no sé, anda Rodri por ahí. Si estamos ok, arrancamos. No sé si... Y acá estoy, Fede, cuando quieras. No, vamos nomás. Bueno, está la tercera clase de teoría. Buenas noches a todos, ¿sí? Después nos queda el miércoles, que vamos a tener la clase, la práctica, que viene la gente de MicroStrategy, el taller. Y la idea el lunes que viene es contarles el caso Tata, que resume varias cosas de las que vimos acá, ¿sí? Aplicadas en cosas de la vida cotidiana, y creo que la parte más importante, y que creo que tenemos en común denominador todos los que estamos acá charlando, que somos colegas de Latinoamérica, con las realidades que tiene Latinoamérica, y que no siempre lo que se vende a nivel internacional es aplicable en Latinoamérica. Entonces, la idea es poder mostrarles cosas de cómo las hicimos, y tips que quizás les puedan servir implementables en Latinoamérica con las realidades que tenemos en Latinoamérica, son bastante peculiares, ¿sí? Pero bueno, repasemos un poco lo que vimos en la clase pasada, y de vuelta, si hay alguna duda, lo que sea, tienen el micrófono abierto para hablar, o preguntarme por el Q&A, o por el chat, o por donde sea. Entonces, repasando, vimos el rol de la automatización y tocamos los temas de DataRobot, de Snowflake y de Redshift, donde ahí lo que vimos, de Redshift y de Hypercards, donde ahí lo que vimos básicamente fue el entender cuál es el rol que va a tomar esa automatización, entender que la automatización no es un robot que va a venir a quedarse con el trabajo de todos nosotros, sino entender que la automatización es algo que está moldeando los skills necesarios para los equipos de acá futuro, ¿sí? Y que, de hecho, si miran el material que les mandé de Gartner, que es el reporte anual que hace Gartner del cuadrante mágico de herramientas de Business Intelligence, de paso, para el que nunca lo haya visto, Gartner hace ese informe para prácticamente todo, o sea, de lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, lo hace para plataformas de BI, para plataformas de Data Science, lo hace para software de integración, lo hace para bases de datos, motores de bases de datos. Pueden buscarlos, y están la mayoría de las empresas, sobre todo las que salen bien en la foto, lo publican dentro de sus sites, y una de las cosas de las que se habla en las premisas de ese documento es sobre que para 2025 un muy alto porcentaje, arriba del 90%, de varias tareas y de varios software ya van a tener, por ejemplo, embebido adentro soluciones de analytics o de data science o de machine learning, ¿sí? Y esto iba en línea de lo que hablábamos la clase anterior, ¿sí? Después hablamos de los skills en el equipo BI, ¿sí? Donde hablamos de las 4C, ¿sí? Y donde vimos que las variables soft iban a ser, de acá al corto plazo, bastante más importantes para roles de sistemas que las variables hard, que era lo que antiguamente estábamos acostumbrados a pedir para un perfil de sistemas, ¿sí? Después hablamos de lo que es la estructura de costos, y esto sí que me parece algo que está bueno que siempre tengamos en la cabeza, es cuál es la solución de BI que mi empresa puede pagar, ¿sí? No la que me gustaría tener, la que mi empresa puede pagar, ¿sí? Entonces eso me va a determinar, y guarda, esto no es un límite, porque acuérdense lo que dijimos en la primera clase, BI es la información correcta en el momento correcto, de la manera correcta. Si eso es un Excel, bienvenido. O sea, no me va a poner un límite no tener el presupuesto, cuando nos metíamos en el caso de las pymes y las empresas más chicas, ¿sí? No me va a poner un límite. Lo que me va a decir es qué herramienta puedo bancar, ¿sí? ¿Qué equipo de BI necesito para mantener esa herramienta? Los cuadros que vimos es fundamental para poder poner una solución que sea sostenible en el tiempo, ¿sí?
Innovación, hablamos de qué es la innovación disruptiva, hablamos de por qué es necesario entenderla, porque nos marca el trayecto de hacia dónde va la innovación y qué empresas y qué soluciones tienen una tendencia disruptiva, y eso nos puede ayudar a poder apostar por esa tecnología de manera temprana y obtener mejores beneficios. Y por último, algo que para mí es uno de los tips más importantes y políticamente incorrectos de decir, porque obviamente nadie se imagina en su empresa diciendo, che, nosotros no vamos a ser los que más innoven, pero el hecho de que no es necesario ser innovador, no es necesario ser la empresa que dice, vamos a desarrollar un nuevo software, y tranquilamente puede ser la empresa que adopta una solución que ya implementó otro, ¿sí? Y esto tiene que ver con la ineficiencia de la innovación, donde innovar y ser eficiente son dos cosas completamente opuestas. Y para ser ineficiente tengo que trabajar en una empresa, para ser ineficiente, por ende innovador, tengo que trabajar en una empresa que tenga una capacidad financiera de poder bancar esa innovación. Si no, son un conjunto de buenos deseos. Obviamente a todos nos encanta innovar. Ahora, innovar cuesta. ¿Por qué? Porque se trabaja sobre prueba y error, ¿sí? Entonces, vamos a meternos en los temas de hoy, y de vuelta, si hay alguna pregunta de lo que vimos en la clase anterior o lo que sea, hubo gente que me agregó a LinkedIn y me hizo preguntas, pregúntenme por donde sea, no hay ningún problema, ¿sí? Y algo que la otra vez, no me acuerdo con quién lo hablaba, que me parece interesante de estas jornadas, es acá somos todos colegas, la única diferencia es que algunos saben más de un tema, otros saben más de otro, entonces no es una relación de alumno-docente o lo que fuera, sino que somos todos colegas y podemos aprender entre nosotros, así que bienvenido a cualquier comentario. Agenda de hoy, vamos a reforzar un poco el tema de entender el negocio, vamos a hablar de BI en épocas de incertidumbre y del estado del arte de Business Intelligence hoy y por qué para mí estamos en una época de incertidumbre. Vamos a hablar del error humano, ¿sí? Que está muy relacionado a lo de la innovación, y atado al error humano, me acabo de dar cuenta que el paper ese no se los mandé, el de Learning Plan versus Business Plan, se los voy a mandar. Vamos a tocar un paper de un profesor que yo tuve en la facultad, que lo que plantea básicamente es que los business plan, de la forma que los conocemos, no sirven más para desarrollar proyectos innovadores. Después vamos a hablar de qué es un proyecto de BI, los pasos, ¿sí? Vamos a, o por lo menos plantearles mi opinión sobre el agile o no agile de un proyecto de Business Intelligence y qué peculiaridades hay que nos pueden hacer o no poder ir hacia un agile en un momento donde la metodología agile está de punta, y ahí es donde caemos en muchas cosas. Recuerden lo que hablábamos del artículo que les mandé de Harvard Business Review de innovación disruptiva. Ese fue el segundo artículo. En realidad el libro se llama The Innovator's Dilemma, ¿sí? Donde él plantea la tesis. Ahora, fue un concepto que tuvo tanto marketing, ¿sí? Que todo el mundo hablaba de, esto es disruptivo, ¿no? ¿Qué disruptivo? ¿Qué es esto? Entonces el tipo tuvo que volver a sacar 10 años después, casi 20 años después, otro artículo, no, 10 años después, otro artículo diciendo, again, what is disruptive innovation? ¿Sí? Entonces, el caso Agile es lo mismo, se puso de moda, ahora hay que entender cuándo Agile aplica y cuándo no. Y después vamos a repasar esto que les mandé de las herramientas según Gartner, entender un poco ese cuadrante, entender cómo leerlo, entender por qué es importante verlo y por qué es importante no solo ver el cuadrante actual, sino ver la historia, ver cómo se mueven, porque eso también muestra trayectorias de innovación disruptiva. ¿Sí? Bien. Entonces vamos con el primer capítulo, que es entender el negocio, ¿sí? Entonces, acá la pregunta que nos hacemos es ¿en qué negocio estamos? Entonces, como dice ahí, el impacto que tenga la solución de BI que vayamos a aplicar en nuestra empresa está directamente relacionado con el conocimiento que tengamos del negocio, ¿sí? Entonces, lograr que el equipo de BI tenga un conocimiento del negocio es el factor que hace que el equipo de BI pueda tener autonomía a la hora de generar valor agregado, de lo contrario siempre tengo una persona en el negocio. Entonces, de vuelta, las habilidades blandas, ¿sí? Y el conocimiento del negocio por sobre el conocimiento técnico. Y lo que vimos de automatización en la clase pasada lo remarca, ¿sí? Cada vez más va a pasar eso, cada vez vamos a ir para ese lado. Hoy en día ya hay herramientas, lo tiene MicroStrategy, lo tiene Power BI y lo tiene Tableau, que tienen Natural Language Query. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo a un reporte preguntarle cuál fue el artículo que más vendió. Varias de estas soluciones lo tienen solamente en inglés, lo entiende, me lo responde, ¿sí? Porque encuentra el atributo artículo, encuentra el atributo venta, entiende que el que más vendió es ordenado de más venta descendente y me tiene que dar el primero, ¿sí? Entonces, cada vez más, ¿sí? La solución técnica que antes era ir a buscar un reporte, ¿sí? Lo
resuelvo con una automatización. Entonces, entender ese negocio, ¿sí?, es fundamental para esa solución, está directamente relacionado, y aparte hay un factor que es el que hice ahí abajo, que es la autonomía, ¿sí? Si yo tengo un equipo de Business Intelligence que no conoce el negocio, y ahí me parece un buen caso el que mencionaban, no me acuerdo quién, en la clase pasada, que hablaban de que en su empresa tenían un analista de BI en cada área, ¿sí? Y eso me parece espectacular, porque ese analista, yo les garantizo, que conoce el negocio mucho mejor que si tuvieras a todos los analistas de BI unidos en un solo equipo, desconectados del negocio. De hecho, el desafío de tener un equipo como el que yo tengo, por ejemplo, que está unido, o sea, que es un equipo que es autónomo y no está disperso entre distintas áreas del negocio, el desafío más grande es cómo nos aseguramos que estos tipos están completamente todo el tiempo en relación con el negocio y están cerca del negocio y conocen el negocio. Porque si no, no tenés autonomía, ¿sí? La única manera que un equipo de BI pueda aportarte valor de manera autónoma, ¿sí?, y propia, es decir, que no necesite que alguien venga del negocio y les diga, quiero un reporte que en este eje sea la venta y en este el tiempo, ¿sí? O qué quiere haber en ese reporte, sino que un analista se ponga a ver números y de repente diga, che, mira, te quiero mostrar porque encontré esta tendencia, ¿sí?, me parece que puede agregar valor. Él puede agregar valor, si esa persona no entiende negocio, no lo vas a ver nunca, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que ese equipo sea autónomo. Si no, eternamente yo voy a tener que tener X tiempo de la gente del negocio, ¿sí?, destinado a estar dándole feedback y orientación a la gente del equipo BI. Porque estos tipos no saben por qué la caja hace pip, que es el ejemplo que yo doy siempre en el supermercado, ¿sí? Entonces, siguiendo con lo de entender el negocio, ¿sí? Entonces, ahí lo que dice es que no solo se necesita a los fines de reportería, ¿sí?, sino que tareas como el modelo de datos, la optimización de tablas, la elaboración de atributos, indicadores, qué herramienta utilizar, la actualización de datos, implican decisiones que si no conocemos el negocio, lo más probable es que le erremos, ¿sí? Y hay dos ejemplos muy claros. La venta online, el histórico que necesito, ¿sí? Entonces, como dice ahí al final, nuevamente nos tomamos con decisiones basadas en el negocio, son previas y determinantes sobre las técnicas, ¿sí? Y nuevamente, la única solución que siempre aplica es depende, ¿sí? ¿Por qué pongo el caso de venta en línea? Y a qué voy con que también tiene impacto esto de entender el negocio sobre tareas que no son puras de business intelligence. Yo si quiero tener la venta en línea, por ejemplo, de un supermercado, necesito unos recursos, porque hay que estar trayendo de todas las cajas de los 87 supermercados que tenemos la información en línea, centralizarla, normalizarla y poder mostrarla. Eso lleva recursos, ¿sí?, de infraestructura, servidores, bases de datos, procesos, memoria, procesador. Lleva toda una infraestructura. Si yo no conozco el negocio, ¿cómo voy a poder definir si quiero o si no quiero venta en línea? ¿Sí? Yo estando en Walmart tuve un debate grande, y de hecho sé mi pelea, con una persona, porque me decían, no, queremos la venta en línea. Y la primera pregunta que le hice es, ¿qué decisión de negocio vas a tomar con la venta en línea? ¿Qué vas a salir corriendo a cargar un camión porque te diste cuenta que se vendieron 2 Coca-Colas más en un local? ¿Sí? El histórico que necesito. Si yo no conozco el negocio en que estoy, ¿cómo voy a saber a la hora de optimizar mi base de datos? Che, ¿está bien quedarnos con 2 años de historia o nos tenemos que quedar con 15 años de historia en la base de datos? ¿A qué nivel de detalle lo guardo? Y eso es un problema que está pasando, porque antiguamente uno optimizaba la historia. Ahora, ¿qué pasa? Con los modelos de Machine Learning, por ejemplo, un modelo de series de tiempo, y lo que te recomiendan es que recorra 1 año y medio, 2 años de historia, ¿sí? A nivel artículo local, que era algo que era impensado. Antes lo guardabas de manera sumarizada. Mirá si alguien iba a ir a consultar cuánto fue el nivel de stock que teníamos de Coca-Cola en el local 402 el 2 de enero de 2017. Hoy en día es lo más común del mundo para cualquier modelo, para elaborar elasticidades, elaborar tendencias, ¿sí? Y de ahí a cualquier otra cosa, llevémoslo a las tablas. Quiero indexar una tabla, ¿sí? ¿Por dónde indexo una tabla? ¿Sí? Son decisiones muy técnicas, pero que si no conozco el negocio y no sé por dónde tengo que indexar la tabla, puedo ser el mejor indexando tablas, pero no sé si le tengo que indexar por día, por artículo, por local, ¿sí? Lo mismo para, si trabajo con una herramienta de atributos indicadores, el caso de MicroStrategy, ¿qué atributos indicadores necesita el negocio? Voy a estar esperando que el negocio me lo venga a pedir.
porque no conozco el negocio, ¿sí? Entonces, de vuelta, primero, la única decisión es depende. ¿Necesito venta online? Depende. Depende de qué negocio, depende para qué, ¿sí? ¿Necesito un histórico de 5 años? Depende de qué negocio, depende para qué, depende para qué lo voy a usar, ¿sí? Pero nuevamente, y esto creo que es algo que está bueno saberlo, ¿sí? Para la mayoría de los que estamos acá que tomamos alguna decisión de negocio, ¿sí? El conocimiento del negocio va primero. Después, de ahí para atrás, la tecnología abunda, ¿sí? Conseguimos los perfiles, lo armamos, la mayoría de las cosas se están automatizando. Pero si no conocemos el negocio, estamos en el horno, ¿sí? Y me parece fundamental en una capacitación de Business Intelligence poder dejar bien claro que entender el negocio es lo más importante en Business Intelligence, ¿sí? La herramienta puede ser un Excel. Entonces, atado a esto básicamente es una hoja de ruta, pero que me parece un buen tip para dejarles en función de la experiencia de lo que venimos haciendo, ¿sí? Y repasar un poco cuáles son las distintas etapas, ¿sí? O en qué orden yo creo que deben encararse las etapas de un proyecto Business Intelligence y darles por lo menos mi opinión de el agile o no el agile de la situación. Entonces, esta es la estructura que yo creo que debería aplicarse a un proyecto de Business Intelligence y es por lo menos la que aplicamos nosotros, ¿sí? Que el primer paso, obviamente, como entiendo el negocio, ¿qué problema quiero resolver? ¿Sí? Porque es fundamental, y más cuando uno trabaja en equipos técnicos, tener siempre en la mira qué estamos tratando de resolver. Porque si no, lo que pasa es que se nos pierde lo que estamos tratando de resolver y de repente se solucionaba con un Excel conectado a una tabla. Y desarrollamos 4 software, 3 servidores, 2 integraciones y contratamos 3 motores de base de datos porque nos olvidamos que en realidad lo que necesitaban es saber cuánto vendieron ayer. ¿Sí? Se solucionaba más simple. Entonces, la primera parte es, ¿qué estamos tratando de resolver? ¿Cuál es el problema de negocio que estamos tratando de resolver? Clayton Christensen, el escritor de Innovación Disruptiva, lo define como el job to be done, el trabajo que necesita ser realizado, ¿sí? Del cliente cuando hace una compra de un producto. Entonces, llevémoslo a la interna, es mi cliente interno, ¿cuál es el job to be done que tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo que tiene que resolver? Yo tengo que resolver eso, ¿sí? Tengo que dar la información correcta, en el momento correcto, de la manera correcta. Nada más ni nada menos que eso, ¿sí? Si le doy más, perfecto. Pero es entender cuánto vale ese más, ¿sí? Y si mi cliente está dispuesto a pagar ese más, en tiempo, en recursos o en lo que sea, por algo que se lo puedo solucionar de manera más simple, ¿sí? Atado a eso, después, lo que tenemos que entrar es una fase de dimensionamiento total, ¿sí? Y ahora, después de este punto, toco el tema de Agile. Dimensionamiento total quiere decir cuál es el último entregable, cuál es el primero, cuáles son todas las subpartes que hay en el medio. Todas esas subpartes, voy a hacerlas todas. ¿Qué dependencia tienen? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué necesitamos para llegar? ¿Sí? Armar ese flujo, por lo menos alto nivel, armar ese flujo. Obviamente estamos hablando de soluciones complejas, ¿no? No estamos hablando de, che, quiero un reporte de las ventas de ayer. Pero soluciones complejas, ¿sí? Que tengan que ver con la información. Necesitamos esto, dónde están las fuentes, dónde están los datos. Porque si no tenemos en claro eso, podemos ir en contra de uno de los primeros principios de la metodología Agile, de la cual yo creo que para muchas cosas aplica, para muchas otras no. Uno de los primeros principios de la metodología Agile, que está tan de moda, es que lo que yo hago en un sprint, después es como si yo construyera un auto, ¿sí? Pero lo que yo hago en un sprint, después le tengo que sumar algo, le tengo que sumar otra cosa, le tengo que sumar otra cosa, y termino con el producto general, ¿sí? Ahora, si lo que yo hice en la primera sprint, para avanzar al segundo paso, como lo hice apurado, porque no hay que, sí, no hay mucho diseño, vamos, si empezamos a producir, y en la segunda sprint lo tengo que tirar, porque no sirve, tengo que arrancar de cero, eso no es Agile. Eso no es Agile. Eso es perder tiempo, ¿sí? Agile implica tener en claro qué soluciones estoy tratando de dar y te voy dando mini soluciones que te lo respaldan. Por ejemplo, nosotros ahora en Tata estamos encarando un proyecto integral de la gestión de toda la actividad promocional, ¿sí? Entonces, ¿eso parte desde dónde? Parte de, che, ¿cómo arranca esto? Bueno, el proceso de negocio arranca con que alguien dice, quiero hacer una oferta. Ok, hay un módulo que es la plataforma de gestión de ofertas, ¿sí? Que es independiente de tener un modelo que me forecaste cuánto voy a vender en la oferta. Que es independiente de tener un modelo que me distribuya y me optimice la distribución de inventario entre los locales. Y todas estas patas son independientes.
Ahora, si yo no tengo en cuenta todas esas patas, lo más probable es que agarre y diga, no, bueno, vamos, y empezamos. Y armo el módulo de gestión de ofertas, donde puedes dar de alta una oferta. Pero como yo no tuve en cuenta que eso en algún momento iba a tener que alimentar un sistema de forecasting, ¿sí? Lo más probable es que no haya puesto campos, no haya pensado cómo se iba a integrar, lo haya hecho con un modelo de datos incompatible, ¿sí? Entonces lo que pasa ahí es que terminó la primera sprint y lo que tengo que hacer es tirarlo, ¿sí? Entonces, entender ese dimensionamiento total es fundamental. Nos sirve como mapa. Después, lo que hacemos es, donde tenemos todas las cajitas, pero estas son todas las cajitas. Después ahí sí, nos sentamos con el negocio y decimos, perfecto, de todas estas cajitas, ¿cuál pensás vos que es la que más se repaga? ¿Dónde está la plata? ¿Por dónde querés arrancar? ¿Cuál es la más fácil de hacer? ¿Cuál es la que más impacto tiene en el negocio? Perfecto, no, queremos arrancar. Todo el resto lo seguimos haciendo a mano, porque ya se hace. Y vamos a arrancar con el modelo de forecasting, porque es lo que hoy hacemos peor. Perfecto, no hay problema. Pero tenemos el mapa total de a dónde estamos yendo. Tenemos la foto de a dónde queremos llegar, ¿sí? Después de eso seguimos con un diseño funcional, ¿sí? El diseño funcional es, ok, ese módulo que vamos a encarar. ¿Qué tiene que hacer? Y yo tengo que ser capaz de dar de alta una promoción, entrar, poner un campo, seleccionarlo. Perfecto. Lo mismo para un reporte, lo mismo para un dashboard, lo mismo para cualquier cosa. Una vez recién cuando estamos ahí tenemos la elección de la solución técnica. Es decir, la solución técnica depende de todo lo de arriba, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿sí?, estar hablando de si lo voy a hacer en Tableau, en MicroStrategy, en Power BI o en un Excel, antes de tener definido todo lo anterior. Estamos hablando en el aire. ¿En qué herramienta habría que solucionarlo? Yo qué sé. ¿Dónde está tu diseño funcional? ¿Dónde está el dimensionamiento del proyecto? Porque si no te puede pasar lo siguiente, vas a encararlo con una herramienta y después te vas a dar cuenta que como no tuviste en cuenta el dimensionamiento total, lo tenés que tirar porque esa herramienta no le da para hacer todo el proyecto. Servía para una partecita, ¿sí? Entonces, de vuelta, la elección de la solución técnica depende de todo lo que está arriba, ¿sí? Ahí sí entramos en fase de desarrollo. Algo muy importante y que sí comparto y me parece excelente de la metodología Agile es la validación constante, el estar todo el tiempo haciendo validaciones con el usuario. No espero a tener desarrollado todo el producto, que es uno de los principales problemas que trata de atacar esta metodología Agile. No espero a tener desarrollado todo el producto para después el tipo me diga, ay, yo el reporte lo quería de otra manera, porque tengo que tirar todo para atrás, ¿sí? Y una vez que termino esas validaciones, paso a producción y a mejora continua, ¿sí? Y algo que tiene los proyectos de Business Intelligence, que me parece fundamental tocar, son proyectos que rara vez se cierran, ¿sí? Proyectos que, ok, ya está cerrado, pasó a producción, no lo toco más. Porque como son proyectos que tienen que ver con Analytics, ¿sí?, es infinito, ¿sí?, la cantidad de mejoras continuas que le puedes hacer a eso. Completamente infinito, ¿sí? Porque ahora forecasteaste en función de la venta y las promociones, pero después se te ocurre que también podés forecastear en función de la demanda de tal otra cosa, y también podés forecastear en función de tal otra cosa, ¿sí? Entonces, esa mejora continua es lo que hace que algo se mantenga, ¿sí?, actualizado, y lo que sería en inglés el up to date, ¿sí?, y que sea relevante y sirva, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se entienda de cuáles son estas fases? ¿Algo que alguien quiera comentar de que le haya pasado por no seguirlas o por seguirlas? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? A priori Zoom me dejó mostrarlo acá arriba. Perfecto, bien, a priori nada. Bueno, seguimos entonces. Bien, en épocas de incertidumbre, ¿sí? Este es un concepto que a mí me gusta decirlo, y ahora la idea es explicarles por qué, ¿sí? Esto nace de entender cuál es el estado del arte del Business Intelligence en general en las empresas y en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí dice uno de los principales desafíos que se enfrentan con Analytics es que, a diferencia de otras cosas, estamos siendo contemporáneos de su desarrollo, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que no tenemos todas las respuestas dadas, ni cuál es la tecnología, ni cuál es el camino correcto. Y entender eso es fundamental para poder planificar futuros desarrollos y proyectos, entendiendo que estamos probando todos juntos, a nivel global, estas soluciones, ¿sí? Y esperar resultados out of the box, ¿sí?, de proyectos de Analytics es prácticamente apuntar al fracaso del proyecto, o a medirlo como un fracaso, que quiere decir, esto tiene que salir en abril, salió en junio, es un fracaso, tardamos, ¿sí? Entonces, primero aclaración para que, ¿qué son las soluciones out of the box? Son las soluciones que viene un tipo y te dice, mira, yo te voy a decir lo siguiente, vos, yo te instalo esto,
Vos apretaste botón y te va a dar el forecast de venta de tu compañía. Desconfíen. Desconfíen, porque los datos de mi compañía son distintos. La realidad de mi compañía es distinta. Y todavía no hay modelos matemáticamente perfectos que puedan decir, esto lo implementé y salió en todas las empresas. En una farmacéutica, en un retail, en una empresa logística, en una empresa de publicidad. A todas les anda el mismo modelo matemático, vos apretás un botón y lo resuelve. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el estado del arte. ¿Sí? Estamos siendo contemporáneos, ¿sí?, del desarrollo de analytics a nivel internacional. ¿Sí? Y yo se lo digo siempre a los chicos de mi equipo. Nosotros somos una empresa de Uruguay, ¿sí?, una empresa para lo que es MicroStrategy, Power BI, Tableau, estas compañías, somos una empresa muy chica. ¿Sí? Y sin embargo estamos probando soluciones con ellos y dándoles feedback. ¿Sí? De repente probamos la nueva versión de MicroStrategy y le damos feedback a ellos. ¿Sí? Y armamos soluciones donde les desafiábamos el producto. ¿Sí? Porque estamos todos siendo contemporáneos. ¿Sí? Ninguna de estas empresas, ni MicroStrategy, ni Power BI, ni Tableau, ninguna sabe si lo que está haciendo es el futuro o es un producto que no va a funcionar en un año. ¿Sí? Ninguna. Porque todavía no terminamos de dimensionar la usabilidad o el para qué van a servir estas soluciones. ¿Sí? Entonces, esta parte de los proyectos y esto de out of the box, ¿sí?, que menciono, tiene que ver con entender que los proyectos de Business Intelligence y los proyectos más que nada dentro de Business Intelligence, lo que tiene que ver con Analytics, ¿sí? Decir, bueno, arrancamos el proyecto, esto va a terminarse en mayo. Y que el problema que tenemos es que no es una implementación, por ejemplo, vamos a implementar una línea caja nueva, un POS nuevo. Bueno, ya sabemos los pasos, sabemos lo que va a pasar, esto lo vamos a conectar, esto va a dar un archivo, son sistemas que ya están probados, que ya funcionan. ¿Puede salir algo mal? Sí, puede salir algo mal, puede haber algún contratiempo, perfecto. Estamos hablando de aplicar un modelo matemático que nunca se aplicó, o sea, en esta compañía ni en ninguna parecida, y seguramente vos que sos el que lo está implementando, o la consultora que te lo está implementando, tampoco lo implementó en 35 retailers, ¿sí? Quizás esa consultora lo implementó ese mismo modelo matemático en otra empresa, pero en la farmacéutica, pero lo vamos a adaptar. Entonces tenés una cantidad de mejoras que estás haciendo on the ride que no podés dimensionar, no, mira, esto va a terminar en mayo. ¿Sí? Y hacer eso, ¿sí?, exigir eso, es ir completamente en detrimento de la calidad de la solución. ¿Sí? Sí, apareció algo, un chat. Exacto. Lo hacen muchas compañías y lo que hacen es sacan un Early Adopters Program, ¿sí?, donde lo que hacen, ahí me preguntaba Silvana, si por ejemplo MicroStrategy estaba validando a través de clientes, ¿sí? Y es real, lo hacen todas las compañías, sacan, por ejemplo, va a salir la versión 2021, ¿sí? Entonces te contactan a un par de clientes y dicen, che, te doy la versión 2021 antes y dame feedback, ¿sí? Esa es la parte que ellos están probando. La otra parte que sí hacemos es que nosotros, desde usabilidades que le encontramos a la herramienta, que de golpe te juntás con ellos y te dicen, no había pensado que se podía usar para esto, ¿sí? Y luego agarran y empiezan a usar. Porque al ser la tecnología el commodity, no está dimensionado para qué se puede usar esa tecnología. ¿Cuáles serían ejemplos? Soluciones out of the box. Ejemplos, ejemplos no tengo así que me acuerde de memoria, pero eso va más pensado a soluciones que yo creo que a más de uno le habrá pasado que les vengan a vender a sus compañías, ¿sí? Soluciones mágicas de una caja negra. No, mirá, yo enchufo mi módulo y mi módulo tiene inteligencia artificial y te da el forecast y te lo deposita en una tabla y vos podés consultar el forecast. Y en un mes lo tenés implementado. En un mes implementaste un modelo de forecasting para toda tu compañía, con una precisión del 99%. Desconfíen. A priori, desconfíen. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí vamos a este punto. Entender que las soluciones analíticas están en pleno auge y desarrollo, y que dependen de realidades diferentes de cada compañía. Nos hace estar alerta a las soluciones plug and play como estas, que se venden en el mercado prometiendo una solución de analytics en muy corto plazo, sin prácticamente ningún desarrollo. Así también, de cara a soluciones que se realizan en equipos propios,
¿sí? Y como esto lo estamos probando entre todos, los deadlines estrictos de esos proyectos son desafiantes para cumplir, ¿sí? O van en detrimento de la calidad de la solución, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la vez pasada, ¿sí? Estamos hablando de proyectos que lo que están haciendo es usar una tecnología. Analytics es una tecnología que está ahí. Ahora no está mencionado para qué se usa, ¿sí? De hecho, todo el día salen cosas nuevas de para qué la usan. De hecho, todas las empresas, Power BI, Tableau, MicroStrategy, todas, le dan premios a sus clientes, nosotros nos hemos ganado uno, por premios a el cliente que encontró una nueva manera de usar algo. ¿Sí? Mira, MicroStrategy tiene un módulo que se llama Transactions. Ahora, de repente aparece alguien que usa Transactions para algo que nadie más había usado, y todo el mundo dice, ah, mira, para esto servía, ¿sí? Entonces, ese tipo de soluciones, ¿sí?, las estamos desarrollando entre todos. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, la innovación es ineficiente, ¿sí? A la innovación no le podemos pedir una fecha límite. De hecho, hay un capítulo en la película de Jobs, de Steve Jobs, muy elocuente a esto, que cuando Steve Jobs contrata al único que le podía resolver cómo poner una fuente la fuente eléctrica dentro de la computadora que no haga ruido y que no tuviera un ventilador, que no tuviera un cooler, un fan, el tipo lo primero que le dice es, no me hinche los quinotos, por no decir la frase que realmente le dice, no me hinchen los quinotos con los deadlines, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que no hizo nadie nunca. Entonces, sin duda que hacer algo que no hizo nadie nunca nos trae unos beneficios espectaculares, soy el primer partidario de eso, lo hacemos en Tata todo el tiempo, pero tenemos que saber y predisponer a nuestro equipo a que no siempre va a salir como querramos, ¿sí? Y predisponer también a la gente a la cual reportamos dentro de la organización a que Analytics funciona con otras variables, ¿sí? Porque no estás implementando algo que ya es conocido. Estás tratando de armar algo nuevo con una tecnología ya conocida, ¿sí? Y eso, como todo, como la innovación, es ineficiente, ¿sí? Y acá tocamos otro capítulo que es el error humano, ¿sí? Y ahora después, cuando terminemos este módulo, van a entender, esta partecita, van a entender, no sé si hay alguna otra duda, igual me van preguntando, prende el micrófono, lo que sea. Van a entender un poco de por qué en una capacitación de Business Intelligence estamos hablando de error humano, ¿sí? Innovación igual a error, ¿sí? Venimos hablando de eso, ¿sí? Y estamos todos de acuerdo que según el estado del arte de Analytics, ¿sí?, estamos siendo contemporáneos de Analytics. Estamos siendo contemporáneos, ¿sí?, de este tipo de soluciones, estamos siendo contemporáneos de estos desarrollos, ¿sí? No sabemos, no, implementar Prophet, el modelo Prophet de forecasting, que es el mejor. El mejor para tu empresa. ¿Y cuántos probaste para saber que es el mejor? Porque todos los días sale uno nuevo. Entonces, innovación igual a error, ¿sí? Y sin innovación es jodido hacer analytics porque estamos siendo contemporáneos. No hay soluciones que nos digan, hace esta, que esta es la que va. Entonces, para entender y justificar por qué el error es una parte necesaria de la innovación y por ende, algo con lo que tenemos que acostumbrar a vivir si queremos innovar, es necesario entender el concepto de error humano, ¿sí? Yo este libro que les voy a recomendar es uno de los libros más fantásticos que he leído y lo que me ha enseñado de management es increíble, y ni hablar de proyectos de innovación como lo que tiene que ver con Analytics. La tecnología, como dice acá, se integra a casi todas las industrias del mundo y lo que nos hace posible es poder desarrollar barreras y alarmas sobre este error que sabemos que efectivamente va a ocurrir, ¿sí? Entonces, acá este es el libro, ¿sí? El libro Human Error es de James Reason, ¿sí?, donde él describe básicamente el modelo que ahora vamos a ver, que está ahí arriba, que es el modelo de queso suizo. Entonces, James Reason en su libro lo que plantea, ¿sí?, es que el error es el precio, esto es palabras textuales, lo que plantea es que el error es el precio que tenemos que pagar por ser humanos, ¿sí? Entonces, el error es una parte indivisible de la conducta humana, ¿sí? Y vamos a ver por qué esto está muy atado a Business Intelligence. El error es parte indivisible de la conducta humana, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Va a suceder, sí o sí, todos, en todos los roles, todas las personas van a suceder. Por consiguiente, lo único que vamos a hacer es elaborar mecanismos, procedimientos y alarmas de defensa que lo detecten en fase temprana y minimicen consecuencias. Les empieza a sonar algo de Business Intelligence. Alarmas, indicadores que detectan desvíos,
de manera temprana. ¿Y por qué hablamos de detectar desvíos de manera temprana? Porque sabemos que los desvíos van a existir, ¿sí? Porque si las empresas la manejan humanos y el error es una parte indivisible de la conducta humana, se van a equivocar, ¿sí? Entonces, lo peor que podemos hacer, ¿sí?, es penalizar ese error. Entonces, el libro desarrolla la teoría del queso suizo, en la que establece que el error sucede cuando logramos que se vulneren todas las barreras que tenemos de filtro para evitar errores. Y que de esta manera debemos entender cuánto las acciones que hacemos no van a provocar un accidente, pero sí son una de esas barreras para que un accidente suceda. Y esto también establece algo muy importante en relación al error, y es entender que el error no sucede en el vacío, sino que sucede dentro de una cultura, dentro de una forma de trabajar, dentro de un ambiente. La importancia de esto es poder determinar y analizar los errores como la evidencia de un problema más grande que simplemente el error, ¿sí? Entonces, si ven ahí arriba, la teoría del queso suizo, ¿sí?, que él elabora, lo que dice es que cada una de esas capas, ¿sí?, tiene agujeros en distintos lugares, ¿sí? Ahora, si justo pasamos por el medio de todos los agujeritos que en una sola posición se juntaban, sucede el accidente, sucede el error. De hecho, él hace este libro tomando como ejemplo la industria aeronáutica. Yo les mandé uno de los videos donde lo explica, ¿sí? La industria aeronáutica, ¿por qué? Porque la industria aeronáutica es donde un error, si no lo detectamos, se mueren 300 pasajeros, ¿sí? Yo en mi trabajo, un error, si no lo detecto, quizás se cae un servidor, quizás vendemos un poco menos, no se me mueren 300 personas directamente. Entonces, la aeronáutica fue la industria que más rápido tuvo que aprender del error, ¿sí? Entonces, arranca y dice, bueno, primero tenés las influencias organizacionales, después tenés una supervisión no segura, después tenés las precondiciones de capaz, después ahí recién tenés un acto poco seguro, ¿sí? Ahora, entender eso nos ayuda a entender el último punto que decía ahí, que para mí es fundamental, y es fundamental a la hora de entender el negocio, entender qué tenemos que medir. El Unsafe Act, ¿sí?, el acto no seguro, es el detonante, es el que aprieta el gatillo del error, del accidente, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros hacer como área Business Intelligence para darle inteligencia al negocio, empezar a mirar para atrás, ¿sí?, y entender cuál fue la precondición, cuál fue la supervisión que no sucedió, cuál fue la influencia de la organización para que vos llegaras a ese acto, ¿sí?, poco seguro. Y de esta manera entender realmente qué es lo que tenemos que medir, ¿sí? Y entender, no voy a poner un indicador, una alarma para medir este Unsafe Act, o sí lo voy a hacer, pero aparte de hacer eso, lo que voy a hacer es empezar a medir y poder traquear ya cuando estoy teniendo una influencia organizacional que, de combinarse con una poco segura supervisión y una precondición determinada y un acto poco seguro, me lleva a un accidente, ¿sí? Ahora vamos a un ejemplo de esto. Entonces, esto es por lo cual hablamos de error humano en un curso de Business Intelligence, ¿sí? Business Intelligence es la fuente de tableros de control dentro de nuestra empresa, ¿sí? Y la imagen que más se me viene a la cabeza cuando hablo de un tablero de control, y todo el mundo lo habrá visto en algún curso, que le dice un tablero de alarma. Tablero de control le pone en la cabina un avión, ¿sí? Uno de nuestros principales roles es el de dar las alertas necesarias para la organización para detectar desvíos y los problemas. Nuevamente, la información necesaria en el momento adecuado, de la manera adecuada. No es tecnología de la NASA, o sí, depende de qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿sí? Hace un tiempo, y yo vuelvo siempre con los mismos ejemplos, perdón, hace un tiempo hubo un accidente acá en Buenos Aires, que fue el caso, uno de los accidentes, de hecho, el accidente más grave, tuvimos pocos, gracias a Dios, que fue el accidente del APA, ¿sí?, que ocurrió en 1999 en Aeroparque, ¿sí? Yo voy a apelar a que ninguno de los que está en esta reunión, y díganme ahora cuando empieza el video, se escucha el audio, es un mini videito, que ninguno de los que está acá es piloto, ¿sí? Y la pregunta que les voy a tratar de hacer es, si se escucha el audio de esto, es que me digan qué es lo que creen que está mal. ¿Se escucha el audio? Alguien confírmeme.
Perdón si no se llegó a escuchar el audio bien, ¿sí? Y obviamente ahí termina con el accidente del avión que se la pega, ¿sí? Entonces, yo apelo a que ninguno de los que está acá es piloto, ¿sí? Y por más que se haya escuchado mal, hay algo que suena, que creo que no hace falta ser piloto para darse cuenta que hay algo que está mal ahí, ¿sí? Creo que a nadie le sonaría normal que el procedimiento normal de despegue de un avión, ¿sí? Es exacto, avanzó más, se escuchó una alarma. A nadie se le podría ocurrir en su sano juicio que yo voy a despegar un avión y me va a empezar a hacer pa, pa, pa durante toda la carrera de despegue, y eso no quiere decir que algo esté mal, ¿sí? Ahora bien, volvamos un segundo, ¿sí? A ver acá. Perdón, una asociación podría ser también. Tomás me escribe, una asociación podría ser también con un análisis de riesgo operacional para empresas, como bancos o control de calidad de un servicio. 100%, ¿sí? 100%. Y ese caso lo vamos a ver ahora con esto del APA, ¿sí? Déjame ver si es esta la diapositiva que lo vemos. Bien, acá está, ¿ves? Como vimos en el ejemplo este, que está ahí, aún teniendo piezas de tecnología de la hostia, como puede ser un avión, ¿sí? Hay pocas cosas en el mundo que tienen la tecnología que tiene un avión, ¿sí? Se pueden cruzar las barreras organizacionales de influencias y de malos hábitos que llevan a que el error suceda, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo, ¿sí? Y que estas barreras se pueden cruzar, ¿sí? Obviamente no hace falta ser piloto para darnos cuenta que en este caso hay una persona que aceleró un avión y sonó una alarma y no frenó. Entonces, el primer análisis es, y llévenlo a cualquier ejemplo en cualquier empresa, el primer análisis es, se equivocó el piloto, ¿sí? Ahora bien, la aeronáutica, hace muchos años, aprendió y decretó que en aeronáutica siempre se pregunta cuando hay un accidente, ¿y fue un error humano o fue un error mecánico? Y en aeronáutica nos dimos cuenta que el 100% de los errores son humanos, ¿sí? La máquina no se equivoca. El 100% es humano. Si a un avión se le pianta un motor, hay un humano que se equivocó, un ingeniero, alguien hizo mal un cálculo y se le piantó un motor. Entonces, acá obviamente, y si lo llevamos a cualquier empresa, imagínense una persona que no vio que había una alarma y dio de baja un servidor, una persona que cortó la luz sin darse cuenta, lo que sea, ¿eh? Acá hubo un factor que fue, no sé cosa. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les digo que en Lapa, en casi todos los vuelos, sonaban alarmas falsas? ¿Qué quiere decir una alarma falsa? Por ejemplo, yo estoy volando el avión y se me prende una alarma de incendio en un motor. Pero es falsa. No había ningún incendio, había un cortocircuito en el cable de la alarma. Y me pasa 2 veces por semana eso. Y también me pasa que suena una alarma en tal cosa. ¿Yo voy a responder de la misma manera a una alarma? ¿Sí? Piénsenlo en cualquier empresa, ¿eh? ¿Sí? Si yo todos los días, ¿sí?, doy alertas de indicadores que cuando el usuario entra y hace doble clic, había un error, ¿voy a responder de la misma manera a esas alertas? ¿Sí? Si aparte yo les digo que en Lapa había una presión muy grande de la empresa para que los pilotos volaran el avión igual, aunque el avión no estuviera en las mejores condiciones, ¿sí? Y esto llévenlo a cualquier otra empresa, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros a nuestros equipos los presionamos de no, hay que salir a producción sí o sí hoy? Eso forma parte, cultura, comportamiento, hábito, cultura, ¿sí? Eso forma parte de esa cultura. Entonces se va metiendo en la forma de trabajar, ¿no? Hay que salir a producción cueste lo que cueste. Perfecto. Entonces, ¿se empieza a entender cuál es ese flujo? Sí, obviamente acá hubo un error humano, ¿sí? Alguien despegó sin mirar la alarma. Ahora, si miro que la precondición, ¿sí?, era que las alarmas sonaban todo el tiempo y todas eran falsas, que la supervisión era, muchachos, hay que salir y cumplir el horario del vuelo sí o sí, por más que haya alguna novedad en el avión. ¿Se entiende? Entonces, todo eso lleva al accidente. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, y el por qué hablamos de esto en un curso de Business Intelligence, es cuál es la primera causa de ese accidente y cuáles son cada una de esas barreras, para darle a la organización las herramientas de medición de cada una de esas barreras, no solo de la última, ¿sí? Porque medir la última es la más obvia, ¿sí? De hecho, en aeronáutica, y llevado a cualquier empresa, es una medida muy buena, ¿sí? En aeronáutica nos dimos cuenta que investigar los accidentes estaba tarde, ya estaba el agujero, estaban los 300 muertos ahí en el piso, ¿sí? Ya era tarde.
Entonces después empezaron a investigar incidentes. Pero también era tarde, porque un incidente es, y me pasé 50 metros en la pista de Aeroparque acá en Buenos Aires y estuve a esto de cruzar la costanera. Y está tarde también. Entonces, ¿qué se empezó a analizar? La operatoria normal, ¿sí? Y empezar a detectar actividades riesgosas en la operatoria normal. Llevémoslo cualquier cosa. ¿Qué pasa si yo, en vez de esperar, ¿sí?, que en un local tenga un problema serio con un artículo, tenga un problema de inventario complicado, ¿qué pasa si yo me meto en el negocio, conozco el negocio, y empiezo a ver cómo es la operación normal? No el día que ocurre un problema. La operación normal de mi negocio. Empiezo a detectar, mira, esto es una situación posiblemente riesgo, que normalmente cuando uno la detecta dicen, pero mira si eso va a ocasionar algo. Pero ahí es donde tiene que entrar el concepto este del queso. Y de vuelta, ¿por qué hablamos de esto? Nuestra función de Business Intelligence es darle indicadores a la compañía, ¿sí? Tenemos que aprender a diseñar esos indicadores, ¿sí? Y eso se hace entendiendo el negocio, entendiendo cuáles son esos agujeritos del queso, ¿sí?, que el día que se combinen vamos a tener un problema, ¿sí? Y estar preparados para eso. Entonces, como dice ahí, esto nos ayuda a darnos cuenta de dos cosas. Una es que tenemos que analizar siempre la causa última y no la causa última del problema, ¿sí? Y no el último eslabón que tenemos acá abajo. Y dos, es que tenemos que lograr fomentar una cultura donde el error no sea penalizado, ¿sí? Por lo contrario, se ha visto como una instancia de oportunidad para poder encontrar alarmas que desconocíamos y necesitábamos, ¿sí? Esto en aeronáutica está despenalizado. En aeronáutica no te pueden despedir porque tuviste un aterrizaje forzoso, ¿sí? Un aterrizaje fuerte, que le rompiste una rueda al avión, porque es un error, ¿sí? Y está despenalizado el error, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que lograr una cultura organizacional donde el área de Business Intelligence no sea un área que le está midiendo el aceite a todos, ¿sí?, y de la cual todos tienen miedo porque son los indicadores que ve el CEO de la empresa, ¿sí?, y trabajo para que me dé bien el indicador, ¿sí?, sino que tiene que ser un área en la cual yo puedo levantar la mano y decir, miren, tuvimos este problema, empecemos a medirlo, porque hicimos esto, y le pasé a esto de la Concagua con el avión, ¿sí? Entonces guarda, porque si hacen esta seguidilla de cosas, si pasan este agujerito del queso, este agujerito del queso, este agujerito del queso, este agujerito del queso, se la pegan contra una pared, ¿sí? Entonces, entender el error, ¿sí?, nos ayuda a eso, ¿sí? Entender que el error es una parte indivisible de la conducta humana, ¿sí? Entonces, si partimos de que las empresas la manejan personas, ¿sí?, tenemos que entender que las personas se van a equivocar. Ergo, si ante cualquier problema que tenemos en nuestra organización la respuesta es, esto pasó porque fulano se equivocó, tenemos un problema. ¿Sabes por qué? Porque se va a volver a equivocar, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, y les aseguro que es un antes y un después en las compañías porque no sucede, y la pregunta que tenemos que hacer nosotros como Business Intelligence es empezar a hacer doble clic. Hay metodologías como, por ejemplo, la de Toyota, que dice preguntar 5 veces por qué, ¿sí? Entonces, perfecto, se cayó el servidor. ¿Por qué? Entonces, esos 5 veces por qué nos va a llevar a detectar cuáles eran las causas, que son muy fáciles de predecir y de medir, que después desencadenaron en un accidente, ¿sí? Entonces, si entendemos que viene de generar alertas, el equivalente a la cabina de un avión, ¿sí? ¿De cuántos procesos de negocio de nuestra empresa tenemos alertas? Si somos un área BI. Si nuestra función es darle a los pilotos de nuestra compañía los botones que el tipo necesita para asegurarse que no se la pega contra el piso, ¿sí? Después, ¿sabemos cuáles son los sistemas que nuestro piloto necesita para no estrellar el avión? ¿Conocemos el negocio? ¿Sabemos cuáles son esas alarmas? ¿Sabemos qué sistemas son los que esta persona utiliza? ¿Sí? Y por último, ¿tiene alarmas sobre esos sistemas? ¿Sí? ¿Tiene alguna alarma sobre ese sistema? ¿Tiene alguna alarma que le diga que el avión se está por caer? ¿Tengo una alarma que le diga acelerar? O mejor aún, si vamos a la automatización. Otro ejemplo, aeronáutica. Si yo en aeronáutica agarro un avión, un Airbus, y a 10 metros del piso quiero bajar la nariz para chocarlo contra el piso, la nariz no baja. El rol de la automatización dentro de Business Intelligence. La automatización dice, no, hermano, acá nos vamos a pegar un palo y no te deja bajar la nariz. ¿Cuánta automatización nosotros generamos a través de los indicadores en nuestras compañías que permitan que el piloto que quiera bajar la nariz contra el piso le diga no? ¿Por qué? Porque los datos dicen que no, ¿sí? Lo que hay arriba del avión no es ni más ni menos que un sistema de automatización conectado a un sistema de Business Intelligence de los más avanzados de este mundo,
¿sí? Con 1.000.000 de datos que se generan en cada vuelo, como lo que vimos en la primera clase, con esos 500 GB de información que se procesan en cada vuelo, ¿sí? Y que le brinda información y automatizaciones al piloto, ¿sí? ¿Por qué la aeronáutica lo desarrolló primero? Porque cada vez que se equivocan se mueren 300 personas. De vuelta, seguí de largo, yo no frené, no sé si alguien quiere frenar por algo, me avisan. En la película Sully está muy bueno, dice Tomás, cómo analiza la respuesta, la del piloto. No sé si te referís a cuando él responde a la torre, o cuando Torre responde a él, pero la película de Sully es un caso especial y espectacular de la relación hombre-máquina, ¿sí? Es decir, el tipo volaba un avión eléctrico. El tipo sabía que si no prendía la PU, el avión no volaba. ¿Sí? Si no prendía la batería, porque se quedó sin motores. ¿Sí? El tipo entendía el sistema. Ahora, más allá de entender el sistema, ¿sí? El tipo supo cómo aplicar una situación de riesgo. Y es una excelente demostración también de cómo una compañía como Airbus, la cual yo admiro muchísimo, no supo detectar y no supo realizar procedimientos para determinadas situaciones que ponían en riesgo la operación, ¿sí? Y llévenlo a cualquier empresa, ¿sí? En ese caso, la checklist que vos tenés cuando te pasa algo en el avión, está preparada para, si a vos se te quedás sin motor a 30.000 pies de altura, que más o menos tenés 40 minutos hasta que tocas el piso, o media hora, ¿sí? No estaba pensado para que te suceda. No había ninguna checklist que dice, ¿qué pasa si me quedo sin motores a 2.000 pies del piso? Que fue lo que le pasó a Sully. Entonces, de vuelta, nadie en su sano juicio se puso a pensar esto. El queso, ¿qué pasa si se queda alguien sin cosas? ¿Dónde están los indicadores que dicen? No había. De hecho, si los pilotos hubieran seguido el procedimiento de Airbus, se estrellaban. No llegaban. ¿Sí? No hubieran podido manejar el avión. ¿Sí? Entonces, de vuelta, entender ese negocio, entender las posibilidades, entender los agujeritos que tenemos en nuestro queso y que pueden pasar, nos ayuda a entender cómo podemos aplicarlo el mejor business intelligence del mundo, que es darle inteligencia a negocio. Volvemos acá. Primer punto, ¿qué problema queremos resolver? Dimensionamiento total y diseño funcional. ¿Sí? Si no entendemos el negocio, que fue por lo que arrancamos, estamos en el horno. ¿Sí? Ese libro se lo recomiendo completamente, Human Error. Creo que para cualquier persona que labure en management es de lo mejor que hay. ¿Sí? Y este tema del error humano, más allá de esta parte que yo les digo, que, y repito, seguí de largo y cortamos si quieren un poco antes, pero así no frenaba. Esta parte del error humano, que yo les digo, tiene dos facetas. Una es esto que les digo de entender que el error humano, y es algo que a mí me llama la atención, como en muchas empresas todavía no se termina de internalizar que el error es parte indivisible de la conducta humana, ¿sí? Y me llama la atención de ver altos ejecutivos diciendo, no, es que fulano se equivocó y apretó mal el botón. ¿Y qué barrera había para si él se equivocaba? No, bueno, ¿cómo se va a equivocar? ¿Sí? Entonces, nuestro rol como Business Intelligence es tener esa alarma. Nuestro rol no es pensar, no va a pasar nunca. Nuestro rol es pensar qué va a pasar y cómo ponemos una alarma para que eso no suceda. ¿Sí? Ese es nuestro rol como Business Intelligence. ¿Cómo yo trabajo en retail, en supermercado? ¿Cómo le avisamos, cómo le damos las alarmas necesarias? ¿Sí? Y en lo que van a ver del caso Tata la semana que viene van a ver cómo hicimos reportería de excepción. De hecho, hicimos alertas de inventario. ¿Cómo le damos las alertas necesarias? ¿Cómo le damos esa cabina al piloto que está operando el local? ¿Sí? Para que el tipo tenga las herramientas que necesita para poder operar su negocio. ¿Sí? Y no esperar a, che, ¿cómo no te diste cuenta que este producto hace 3 semanas que no se vende? ¿Por qué no le ponemos una alarma para decirle que hace 3 semanas que no se vende ese artículo? ¿Sí? Porque él se puede equivocar. Entonces, ya cuando uno parte de la premisa de que se va a equivocar, ni siquiera se gasta en debatirlo. Ah, pero pará, ¿es la casa se equivocó? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos que no se equivoque? Ni te gastás en debatirlo. Silvina, gobernanza de la verdad como premisa, 100%, obviamente, a ver, de lo que veníamos viendo las clases anteriores, si a esto, o sea, si cualquier alarma que tenemos está basada en distintas formas de ver la realidad, ¿sí? Y distintas realidades estamos hechos, ¿sí? De hecho, el avión que les mostré, el Air France, se la pone porque el Autopilot 1 y el Autopilot 2 tenían 2 mediciones de velocidad distintas.
El tipo dijo, yo acá no sé a qué jugar, el avión es tuyo, ¿sí? La gobernanza de la verdad es fundamental para poder aplicar todas estas cosas, por eso lo vimos en la clase anterior. Es fundamental porque si no, no tiene sentido nada. Ahora sí es un buen paso, y está bueno que lo traigas a colación, es un buen paso después de tener la gobernanza de la verdad. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, ya, ahora todos vemos la misma realidad. Bueno, ahora como hacemos que esa realidad sea más inteligente, ¿sí? Nuestro rol es darle inteligencia al negocio. Y ahí es donde entra este paper de un amigo y profesor mío, que se llama Leonardo Viltard, ¿sí? Que me olvidé pasárselos, después se los paso. Igual, si buscan The Death of the Business Plan, Leonardo Viltard, con B corta al principio, con B chica al principio, en Google les aparece. Y él básicamente lo que plantea es una premisa que es la siguiente. Él habla de que los business plan, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que hacer un business plan en nuestras compañías? Tal como los conocemos en las empresas de hoy, donde definimos alcance predeterminado, recursos y un espacio-tiempo, porque entonces simplemente no sirven o no aplican para desarrollar nuevos productos, para innovar o para desafiar paradigmas dentro y fuera de las organizaciones. Todo lo contrario. Por lo contrario, él habla de los learning plans, ¿sí? Que son planes de aprendizaje, donde el objetivo, las premisas y el resultado esperado son bastante diferentes, ¿sí? Del business plan. Vamos a ver cuáles. El objetivo es aprender en lugar de ejecutar, las premisas son desconocidas en lugar de conocidas, y el resultado esperado es un MVP, un minimum viable product, un producto mínimo viable, y repensar y rediseñar la solución todo el tiempo. Y acá les dejo este cuadrito, que es un mini resumen, les aconsejo que lo lean. Leonardo, lo escribo acá, lo escribo en el chat, Viltard. Igual después le mando a Delfina de acá para que lo suba el paper, porque lo tengo. Pero si buscan Leonardo Viltard, The End of the Business Plan, of the Death of the Business Plan, no me acuerdo bien cómo era el título del paper, lo escribió hace varios años y fue profesor mío de la facultad, la verdad un genio, Leandro. Y este es un mini resumen, ¿sí? Un resumen muy, muy alto nivel, ¿sí? Muy alto nivel, ¿sí? Pero que lo que define es que el learning plan, el objetivo es aprender, no ejecutar con excelencia. Entonces, si nosotros partimos de que para nuestros proyectos de analytics vamos a hacer un learning plan, y lo van a ver aplicado en el caso que vamos a ver la semana que viene. Nosotros en Tata desarrollamos un proyecto, nos llevó 3 meses de desarrollarlo, y apenas lo roleamos, lo tiramos. ¿Y por qué a nadie se le cayó en los anillos por hacer eso? Porque nosotros sabíamos antes de arrancar que estábamos en un learning plan. Que nuestro rol no era ejecutar con excelencia, cumplir el deadline. Nuestro rol era aprender. Porque estamos haciendo algo que no hacía nadie. Estamos armando una solución que no conocía nadie, que nadie de los que estábamos ahí la había hecho antes. Entonces estábamos experimentando. Y dentro de las posibilidades de la experimentación, el error y el fracaso es una. Y no pasa nada. ¿Sí? Forma parte de hacer negocios. De cada 10 decisiones vas a tomar una buena y 9 malas. ¿Sí? Forma parte. Nadie acierta todo el tiempo. ¿Sí? El MVP, sí, el Minimum Viable Product es un entregable. ¿Sí? Es un entregable que normalmente es el producto mínimo, como dice la palabra, el producto mínimo viable, ¿sí? Que es, supongamos que en su momento, está en el caso que vamos a ver la semana que viene, en su momento nosotros nos habían pedido, necesitamos ver la información de manera mobile. Bueno, había una solución de MicroStrategy llamada Dossier, hicimos un dossier en MicroStrategy, lo conectamos a un set de datos, toma, acá tenés mobile. En un mes, en menos, 2 semanas. No tenía complejidad, no tenía la complejidad que tiene la solución de hoy, no tenía botones que puedas tocar, no podías ingresar datos, no podías escanear un artículo, no podías hacer nada de lo que puedes hacer hoy con la aplicación que tenemos. Pero una versión mínima viable. La versión mínima viable y ese concepto de MVP pertenece a la metodología Agile, ¿sí? Ese concepto tiene que ver con entregar lo mínimo que hace que el usuario lo pueda usar, ¿sí? El ejemplo que dan siempre en Agile es el MVP de un auto es una patineta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de vuelta, la pregunta que se hacía Clayton Christensen en The Innovator's Dilemma es ¿cuál es tu job to be done? ¿Cuál es tu trabajo que necesitas hacer? Entonces el job to be done de la persona que necesitaba el auto era yo quiero ir de acá hasta allá. Bueno, mira, el auto va a demorar 1 año, yo tengo una patineta mañana. Bueno, dame la patineta mañana. Eso es un MVP. Cumple la función de manera muy básica.
¿sí? Normalmente, cuando hablamos de innovaciones disruptivas, nacen con un MVP. Lo que hablábamos la semana pasada, la innovación disruptiva nace como un producto de escasas capacidades, muy económico, ¿sí? Pero que después va sumando capacidades, ¿sí? Entonces, volviendo al objetivo, el objetivo es aprender, no es ejecutar, ¿sí? Y es importante entender. Y no quiere decir que los business plan nos sirven más para desarrollar productos innovadores, para desafiar paradigmas, para desafiar soluciones que ya existen. ¿Por qué? Porque esas soluciones se basan en la experimentación, y en la experimentación existe el error, porque la experimentación y la innovación es ineficiente. Entonces existe el error. Y lo que tenemos que lograr es aprender como organización, ¿sí? Y lograr que ese conocimiento, ese aprendizaje, sea una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque lo más probable es que de la mayoría de cosas analytics no haya grandes hacedores en el mercado que digan, mira, yo ya implementé todos los modelos y el mejor es este. Estamos todos probando en conjunto, ¿sí? Y si se juntan con pares de ustedes, están todos probando lo mismo y están probando distintas soluciones. Y no hay nadie que esté implementando una solución que ya está probadísima en el mundo, vos implementás esto, que es lo mejor que te puede pasar. Nadie está haciendo eso. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál es la mejor solución, ¿sí? Entonces, cuando es un business plan, por ejemplo, no sé, implementar SAP, implementar Oracle como sistema contable. Eso es un business plan. Eso es algo que ya se hizo 10.000 millones de veces. Sabemos la solución. Las premisas las conocemos todas. Sabemos con qué sistemas estamos, con qué sistema no estamos. Y el resultado es lo que planeé. ¿Sí? Ahora bien, si vamos al learning plan, ¿sí? El objetivo es aprender. Las premisas son desconocidas normalmente, ¿sí? La única premisa que tengo es que quiero llegar a tal lado. Ahora, de ahí en adelante, la mayoría de las premisas no las conozco, ¿sí? No conozco cuáles son esas premisas, ¿sí? Y me las voy a ir encontrando en el camino. Eso hace que sea completamente sin sentido querer elaborar un business plan con un GAN cuando arrancamos. Si yo no sé con qué me voy a encontrar, no tengo las premisas, ¿sí? No sé con qué me voy a encontrar cuando lo empiece a hacer. Por eso, no todos son learning plans. Ahora, la innovación con un business plan es muy difícil que suceda, ¿sí? Cuando uno tiene que cumplir un Gantt. Y el resultado esperado, en uno es el proyecto que planeé, y en otro es un MVP, repensar y rediseñar la solución todo el tiempo. Y eso puede implicar tirar abajo todo lo que hicimos y volver a arrancar. Y no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque tenemos que generar una cultura, ¿sí? Donde todo el mundo esté convencido que no pasa nada con que algo no funcione, tirarlo y volverlo a hacer. Porque nuestro objetivo es aprender, no es ejecutar, ¿sí? Nuestro objetivo es aprender. Y de vuelta, lo que más o menos pasado, la estructura de costos. No todas las empresas se pueden dar el lujo, y está perfecto que así sea. En ningún lado dice, la primera respuesta a todos depende, en ningún lado dice que todos tienen que tener un equipo que esté experimentando y desarrollando, porque eso es costo y hay que poder bancarlo. Y hay que poder transformarlo en ventaja competitiva. Y no todas las organizaciones pueden, ¿sí? Entonces, no en todas las organizaciones se puede hacer y hay que hacerlo, ¿sí? Pero sí es algo necesario, si queremos ir por ese camino, entender del learning plan, entender de error humano, ¿sí? Y entender de que esa innovación va a ser ineficiente, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Me cuenta, estoy hablando rapidísimo, pero bueno. Iván, tal cual, 100%, Iván. Y pasa con los gobiernos, pasa con las empresas. Desgraciadamente, el mundo hoy en día, o sea, en todo sentido, yo creo que en la educación, en todo sentido, hay una tendencia al cortoplacismo, al buscar una necesidad de encontrar una solución mañana, ¿sí? Encontrar una solución mañana, que hasta incluso sucede, pero con los altos ejecutivos en las empresas más grandes del mundo, donde una empresa cotiza en bolsa y vos necesitas dar resultados en el corto plazo, si no estás fuera, ¿sí? Entonces es complicado poder meternos eso. Ahora, lo que sí entendemos es que gran parte de las grandes soluciones del mundo nacen de ahí, ¿sí? Entonces ahí es una dicotomía. Y Sebastián, que preguntás cómo me dice el ROI de un learning plan, es la pregunta del millón. A ver, la primera parte la responde el tema que las premisas son desconocidas. Entonces, si antes de arrancar tenemos que presentar un business plan, y por eso es casualmente este paper, para defender cuál creemos que va a ser el retorno a la inversión para que me la aprueben, va a ser complicado medirlo.
porque pueden ser 400.000 millones de ganancias o 0, porque experimentamos y salió mal. Es, che, queremos implementar un modelo de Machine Learning para forecastear. ¿Y cuánto va a mejorar el forecast? No sé. Estimo que tanto, y con ese número que estimo te puedo dar una idea. ¿Sí? Ahora, puede ser más o puede ser menos, porque no tengo idea, porque depende. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la organización en la cual vayamos a hacer estas cosas tenga una cultura donde entienda que obviamente, a ver, todos trabajamos en empresas privadas, no podemos decir, che, dame 2 millones de dólares para ver qué onda. No va a suceder, ¿sí? Ahora, sí tenemos que entender que vamos a hacer un análisis, pero que ese análisis puede fallar, ¿sí? Y que no es motivo de problema si falla, porque el Learning Plan lo que implica es eso. Y por eso el Learning Plan no es para todos los proyectos, no es para todas las soluciones, ¿sí? Pero hay soluciones donde no es posible poder medir, ¿sí?, de manera previa ese ahorro para poder cumplirlo, ¿sí? Puedes superarlo, o puedes hacer un proyecto de 6 meses para darte cuenta que el forecast que vos hacías antes en Excel no era tan malo y que no lograste mejorarlo mucho. Hay un factor ahí de depende de dónde partís y cuánto pueda mejorar el plan, pero para mí el desafío más grande en el ROI de un Learning Plan es cómo definís, vos para hacer el ROI vos vas a saber cuánto tiempo va a durar, más o menos, vas a poder definir cuánto te va a costar ese tiempo. Lo que te va a costar es definir cuánto vas a lograr con eso, ¿sí? Que puede ser que le pegues o puede ser que no. Hoy en día lo que ayuda es encontrar casos, y mi recomendación, que yo lo hago bastante, es cuando van a desarrollar esto con algún proveedor o trabajan con proveedores, es preguntar casos de gente que haya implementado algo similar y que nos pueda nos pueda contar su experiencia. Yo lo hago particularmente, le pido a mis proveedores que me hagan hacer reuniones y me consigan reuniones con otros pares míos de otras empresas, de otras industrias, para charlar de esto, de, che, vos implementaste esto, ¿y cómo te fue? No, esto me fue mal. Pero es muy complicado, ¿sí? Porque el principio básico del Learning Plan es que no hay, ¿sí?, no hay premisas conocidas. Entonces, si no hay premisas conocidas, es complicado hacer un ROI preciso. Yo no digo que no hay que hacerlo, digo que hay que estimarlo, pero hay que entender que si es un Learning Plan y es un proceso de aprendizaje, ese ROI puede variar y que no va a ser un problema. Es decir, si yo me voy a jugar el resultado del año, ¿sí?, a que el ROI de mi Learning Plan va a ser ese, yo no me lo jugaría, porque no te lo puedo asegurar, ¿sí? O sea, de ahí que lo que todos conocemos, una empresa no puede destinar el 100% de su capital a la innovación, porque como no sé el resultado, o sea, me puede ir excelente o mal, yo voy a destinar un porcentaje. Ahora, si tengo ese porcentaje, hay que acotar el universo, hay que probar rápido, hay que buscarse rápido, ¿sí? Y hay que poder hacerlo escalable. Pero en la parte complicada es esa, poder estimar qué va a suceder. Tomás, ¿hay un cierto equilibrio entre ambos? Por ejemplo, en el Learning Plan, con el MVP, ¿se busca que sea escalable o da lo mismo que se tenga que volver a armar? No, a ver, casualmente el que exista un MVP habla de la escalabilidad. O sea, a ver, vamos a la realidad. Yo no creo que un Learning Plan vaya en contra de esto que veíamos acá. ¿Sí? Un Learning Plan no va en contra de esto. ¿Sí? No es, soy hippie, arranco y empiezo a desarrollar, a picar código y que sea lo que Dios quiera. No, para nada. El Learning Plan sigue todo esto. Lo único que entiende es que hay premisas que no conocemos, ¿sí? Y vive con ello. Hay premisas que no conozco, ¿sí? Cosas que en un business plan serían inaceptables, ¿sí? Porque si yo voy a implementar SAP o Oracle y de repente no relevé que que me tengo que conectar con la línea caja y cuáles eran las integraciones, estamos en problemas. Pero eso era predecible que me tenía que integrar con la línea caja. Acá hay soluciones que no. Ahora, no dice que va en contra de todo esto, sino que contempla que el resultado puede no ser el mejor, y la idea del MVP es eso casualmente, es poder equivocarme rápido, te doy un mínimo producto. ¿Pensás que vamos en buen camino? Sí, perfecto, lo escalo. ¿Pensás que no? Vuelvo para atrás. Pero el MVP, la esencia del MVP es que sea escalable. Si yo lo tengo que tirar para volver a arrancar, no es un MVP, es un producto final, porque no escala a ningún lado, no es un mínimo producto de algo. Silvana, si es una pregunta, sí,
casualmente para mí la esencia del MVP es esa, o sea, es la validación, es el, che, yo desarrollo esto, te lo doy, probalo, ¿te gusta? Sí, perfecto, seguimos avanzando. El MVP tiene que ser escalable, ¿sí? Si el MVP no es escalable, no es un MVP, es el producto final, porque no puedo seguir para ningún lado, tengo que tirarlo y arrancar otro. Entonces no es un mínimo producto, es el producto, pues no lo puedo escalar, ¿sí? Y eso sí, yo creo que va en contra de la metodología Agile, porque la metodología Agile no es empecemos a desarrollar y después vemos qué onda, ¿sí? Ahora, sin duda que el MVP, la idea del MVP es poder agarrar y probar chiquito, equivocarme chiquito y corregir rápido. Eliana pregunta cómo fijas los plazos de un learning cuando tengo tantas premisas desconocidas. Es que por eso mismo es lo que decía yo del resultado. Es decir, no todos los proyectos van a ser learning plans, no todos los proyectos para nada. La minoría lo van a hacer, de hecho. Y obviamente yo no me voy a jugar el resultado del año al resultado de un learning plan, que la premisa me dice que no sé qué va a suceder, ¿sí? Yo voy a destinar unos recursos limitados, ¿sí? Y voy a limitar la cantidad de recursos que puedo dar. ¿Por qué? Porque yo no sé los plazos, ¿sí? Obviamente me voy a poner límites, ¿sí? Si pasan 2 años y todavía no tengo una producción, empiezo a cuestionarme. Pero no puedo fijar esos plazos. A ver, si los necesito fijar, lo que haría es buscar buenas prácticas de mercado. Es buscar a alguien que haya implementado algo similar. Porque de vuelta, esto estamos implementando todos juntos. Ahora, busca a alguien que haya implementado algo similar, preguntale al proveedor que te lo va a desarrollar si lo hizo con alguien, habla con ese cliente, preguntale, che, me están diciendo son 4 meses, vos en realidad ¿cuánto tardaste? Tipo, te decís, no, mira, yo en realidad tardé 8, ¿sí? Porque después lo tuve que conectar con no sé qué, perfecto. Toma eso. Ahora, yo lo que nunca haría es firmar con sangre, no, en 8 meses está en producción, porque depende, ¿sí? Porque son productos de innovación y son planes de aprendizaje. Que de vuelta, no todo es un plan de aprendizaje, porque si no las empresas nunca darían resultados. Yo tengo que ir algo sobre seguro, ¿sí? Ahora, si yo voy a implementar una línea de caja nueva, si voy a implementar un software contable nuevo, ahí no hay ningún learning plan, es una implementación, punto. Ahí sí hay un plazo, hay un costo, ¿sí? Porque si no, lo que tendemos es que si pensamos que todo tiene que ser learning plan porque está buenísimo, después es impracticable, porque anda a defenderle a un CFO, che, no, mirá, yo no te puedo decir cuánto voy a gastar, cuánto tiempo voy a tardar, ni qué resultado voy a tener. Ahora sí lo puedo defender para ciertos proyectos, para algunos proyectos acotados, de inversión acotada, ¿sí? Y tener un presupuesto de innovación, ¿sí? Eso sí lo puedo defender, ¿sí? ¿Alguna duda antes de entrar en el último tópico? Igual hablé rápido, así que todavía nos quedan 20 minutos. Hablo demasiado, después de tomar coca, si no me quedo sin voz. Bien. No sé cuántos de acá habrán visto alguna vez la herramienta esta de Gartner, ¿sí? A ver, ahí viene a apuntar. Implementación de e-commerce puede ser tomada como implementación de e-commerce. Depende de la industria, depende del mercado, sin duda. Sin duda. O sea, nosotros en Tata, cuando implementamos e-commerce, lo lanzamos en Punta del Este, en la zona de Maldonado, en la costa. Hicimos una prueba, entendiendo que era una prueba y el único objetivo que teníamos era equivocarnos para aprender. Y fuimos ahí, buscamos, lo hicimos, nos equivocamos y todos los errores que salían, desde el gerente general de Tata para abajo, todos entendíamos perfecto, impecable, era para esto, era para equivocarnos, nos equivocamos, aprendemos y volvemos para atrás. Era un learning plan. Y del primero al último estábamos todos alineados que era un learning plan. Y era una implementación casualmente de e-commerce. Porque depende del mercado, depende de la industria, son cosas muy nuevas que no sabes cómo van a performar, ¿sí? Nosotros ahora mismo que estamos lanzando e-commerce, estamos midiendo, por ejemplo, che, ¿qué efecto tiene el envío gratis o no el envío gratis? Y la gente, ¿qué quiere comprar del supermercado? Porque el e-commerce está implementado en el mundo, pero el e-commerce de un supermercado que vende frescos y perecederos, y no es lo más común. Entonces, como que todavía están tratando de encontrarle la vuelta. Entonces, sin duda, que agarrar eso y decir, no, vamos a implementar esto y vamos a vender todo esto. ¿Cuántas personas en el mundo tienen un grocery online? Muy pocas. Entonces, ¿cómo me está garantizando esos resultados? Y después pregunta también, por eso presenta tantas dudas la plataforma a utilizar. No sé directamente. Yo creo que la plataforma a utilizar te la debería responder esto, ¿sí? ¿Sí? Esto te debería responder la plataforma a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar? Que de repente vos digas que tu problema a solucionar es poder vender frescos,
elijas una plataforma que se banque poder vender, por ejemplo, 1 kilo 324 gramos de manzana, y después te das cuenta que la manzana la tenías que vender por unidad en e-commerce. Entonces elegiste mal la plataforma. O a priori elegiste una plataforma mejor de lo que necesitabas. O de repente decís, un MVP mal hecho sería, vamos a lanzar el e-commerce de un supermercado y alquilamos una plataforma que no contempla la parte de frescos y perecederos. Entonces después, cuando queremos vender frescos, que en algún momento lo vamos a poder vender, tenés que tirar y volver a arrancar de cero. Eso no es un MVP, porque no es escalable. Un MVP es algo que se puede escalar. Yo puedo avanzar de ahí en adelante, ¿sí? Sin poder armar todo. La solución técnica, yo creo que puede haber debate, pero para mí el debate tiene que ver con el desconocimiento de qué es lo que puede pasar después y hacia dónde puede ir el mercado. Ahora, no debería generar un gran debate la herramienta, sino más porque la herramienta depende de la premisa que estés tomando de cómo va a performar tu e-commerce. Ahora, lo que sí seguramente genera un debate es cómo va a performar tu e-commerce, porque nadie lo sabe hasta que lo implementes. Nosotros llevamos, no sé, 1 año y medio, y el primer año fue prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Bien. El caso e-commerce es un caso de innovación, ¿sí? La mayoría de las industrias, salvo ciertas industrias que hoy en día ya están muy metidas en el comercio electrónico y cosas que son prácticamente commodities, que se compran por, no sé, unos auriculares marca Beats, solo 3, wireless. Es un commodity ese modelo, se compra por Mercado Libre, se compra en cualquier lado en internet y la gente no tiene problema. Comprar papa, comprar lechuga, comprar tomate, es otra cuestión, ¿sí? Entonces ahí sí estamos viendo, ok, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Implementamos o no implementamos? Implementar el drive-thru del supermercado. Starbucks en Uruguay implementó el drive-thru de un Starbucks en la ruta. Eso es un proyecto de innovación. O sea, nadie me puede decir que sabía cuál iba a ser el retorno de la inversión del drive-thru en Montevideo, Uruguay, antes de implementarlo. Si no hay nada ni parecido en todo Uruguay. O sea, ¿cómo sabías que las costumbres de Uruguay iban a hacer que eso sea un éxito o un fracaso? Imposible, ¿sí? Entonces, obviamente, no lo implementó en todas las sucursales que tiene, lo implementó en una, ¿sí? Ese es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, para cerrar la idea era cerrar con el cuadrito de Gartner, ¿sí? Mostrárselos a los que nunca lo hayan visto, ¿sí? Estas son las plataformas de Business Intelligence 2020, en realidad el informe 2020 es sobre todo lo que pasó en 2019 y les mandé el paper, el documento, ¿sí? Se los mandé a los adjuntos de la clase, el documento de Gartner, que obviamente cuando publica esto, Gartner hace toda una documentación de por qué, y pone las fortalezas y las debilidades de cada tecnología. Si ven, lo divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Donde el eje vertical te define la habilidad en ejecución, y el eje horizontal, el completeness de la visión, ¿sí? Y eso lo divide en 4 cuadrantes. Uno son los jugadores de nicho, los visionarios, los leaders y los challengers, ¿sí? Donde dentro de los leaders, arriba tenemos a Microsoft con su solución de Power BI, a Tableau, Q-Link. Dentro de los challengers tenemos a MicroStrategy, a TIBCO, a Locar. Dentro de los visionarios tenemos a Salesforce, ahora que la SAP, a SAS. Y en los jugadores de nicho tenemos IBM. IBM tiene Cognos, ¿sí? Que es un jugador de nicho porque tiene también una integración muy buena con Watson para ciertas aplicaciones específicas, es excelente, ¿sí? Entonces, es un jugador de nicho, ¿sí? Pero lo más importante para mí de este gráfico, ¿sí? Primero, obviamente como todo gráfico, y yo creo que la crisis del 2008, de la crisis económica esta de las hipotecas divertidas de Estados Unidos, nos da un punto de que las agencias que se dedican a calificar pueden errarle, a veces con intención y a veces sin, ¿sí? Yo creo que el informe de Gartner es muy bueno, creo que da una orientación muy buena, creo que son muy realistas en lo que ven, pero como todo, es una referencia, es una opinión, es la opinión de Gartner sobre esto, ¿sí? Y es necesario entender que es la opinión de Gartner sobre esto, no es la verdad absoluta, ¿sí? Ahora bien, depende de tu empresa qué quieras vos implementar, ¿sí? Si querés implementar un visionario, si querés implementar un líder o qué querés implementar, ¿sí? Entonces, lo bueno está en tener la posibilidad de leerlo. Yo creo que si lo leen, por lo menos las premisas al principio,
a dónde apunta para el 2023 y 2025 Gartner como visión del Business Intelligence. Me parece que está muy bueno tenerlo en cuenta. Estos reportes los publican normalmente, ¿sí? Y creo que lo importante es ir viendo año a año. Yo no tuve la chance de poder armárselos, pero ir viendo año a año dónde estaban estas soluciones en los años anteriores y cómo se van moviendo, ¿sí? Porque eso nos puede mostrar como un jugador de nicho, ¿sí? Puede empezar a moverse y de repente terminar como líder, ¿sí? Si empieza a comer mercado, ¿sí? Y también está bueno entender por qué pone a cada uno donde lo pone, ¿sí? Si se fijan, tenemos Microsoft, Tableau, MicroStrategy, Link, y ¿dónde anda por ahí? IBM, que son de las más grandes que hay en el mundo, y dos son líderes, una es jugador de nicho, el otro es Challenger, ¿sí? Ahora, lo importante es entender las variables por las cuales están ahí, ¿sí? O no están como líderes, ¿sí? En el caso de Microsoft, Microsoft tuvo, Gartner lo define como que está ahí arriba porque tuvo una propagación, en la época no es la mejor, pero creo que no previeron lo del coronavirus, pero una propagación como la de un virus, Microsoft. ¿Por qué? Y porque la mayoría de las empresas usan Microsoft Office. Y dentro de ciertos planes de Office Enterprise, te ofrecen como parte del paquete Power BI. Entonces ya lo tenés. Y es una solución increíble. Entonces ganó un mercado a una escala que mucha gente no podría. Dentro de MicroStrategy lo pone ahí porque una de las contras que tiene MicroStrategy para ser líder de mercado, ¿sí? Es, por un lado, el costo, ¿sí? Y por otro lado, la facilidad de implementación que Microsoft o Tableau, vos ponés tarjeta de crédito, tenés 2 usuarios en tu computadora ya andando en este preciso momento, ¿sí? MicroStrategy no, MicroStrategy no funciona de esa manera de licenciamiento, ¿sí? Pero tiene otras ventajas, por eso sigue estando de arriba. Entonces, depende de qué estoy tratando de lograr, qué solución tengo que poder implementar, ¿sí? Hasta acá entonces va esta clase, nos queda la clase que viene, la parte de el miércoles tenemos la actividad con la gente de MicroStrategy, nos queda también la otra clase que es, vamos a revisar el caso Tata y les voy a contar cómo todas estas cosas que fueron viendo aplicadas en una empresa en conjunto, en un tiempo muy corto que fue 1 año y medio, y con mucho trabajo, pero que es un caso práctico de cómo se implementa esta tecnología dentro de una empresa latinoamericana, una empresa que no estamos hablando de Walmart internacional, estamos hablando de una empresa más chica, ¿sí? Pero donde hubo una alineación sobre el rol que debe cumplir Business Intelligence dentro de una compañía como generador de inteligencia para las áreas, muy claro desde el gerente general para abajo toda la organización. Entonces, cuando toda la organización está alineada de que vamos por ahí, la cosa se implementa de otra manera. Así que hasta acá estamos, no sé si hay dudas, perdón que yo suelo hablar muy rápido y voy a las chapas, voy muy rápido y el que quiera me pregunta, el que quiera me agrega a LinkedIn, me habla por Slack, perdón, desde el jueves en adelante no entré, así que no sé si el que me habló, le pido mis perdones, prometo entrar. Pero me agregan a LinkedIn, me hablan por donde sea, y de vuelta, esto no es una relación de alumno-docente, acá somos todos pares, somos todos colegas, así que podemos intercambiar opiniones y experiencias, ¿sí? Así que no sé si tenemos alguna duda, si no, Rodri, no sé si andás por ahí. Sí, Fede, acá estoy. Bueno, si no tienen La dudas, presentación, Viviana, la presentación, perdón, Rodri, te interrumpí. La presentación yo se la mandé a Karina, no sé, Rodri, si me puedes ayudar. No, estoy mintiendo. Dije que se le iba a mandar a Karina esta mañana y no se la mandé. Ya en este momento terminamos la clase y se la mando a Karina para que la tengan, sí, por supuesto. De hecho, le mandé a Karina en la presentación y le mandé también el paper y el video. Un paper y un video para que tengan el paper de Gartner y un video de James Reason explicando el tema del error humano. Bueno, muy bueno que les haya servido. Bueno, gracias gente entonces. Nos vemos el miércoles, Rodrigo, vos también. Vengan preparados el miércoles que va a estar divertido y tengan la computadora a mano y cargada que van a trabajar. dale, Fede, gracias. Nos vemos Adiós, el Rodri. miércoles. Chau, chau. Saludos.